Si tienes ganas de pasar un buen rato, abra el Quijote por el capítulo 22 y desde la libertad que dio Don Quijote, muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir. Pues les servirán a ustedes, además, para conocer de qué forma tan interesada se aplicaba la justicia aquellos años, ¿vale? Porque lo que menos importaba entonces era rehabilitar al delincuente. Es más, llegó un momento en que lo que interesaba es que hubiera muchos delincuentes para enviarlos a galera. Los galeotes tenían que remar en el agua o en las minas, concretamente en las minas de Almadén, en Ciudad Real. Uno cree que solo se puede remar en los lagos, los mares o los ríos, pero no, o sea, la segunda acepción del diccionario dice que remar es trabajar con continua fatiga. Da igual si se hace con un remo o con un pico y pala, o sea, la condena a servir en las minas de Almadén para la extracción del cinabrio acabó siendo expresa, es decir, era una pena para servir específicamente en esas minas. Aquel castigo estaba tan unido al de galeras que en las sentencias afirmaba que se castigaban al remo sin sueldo en la Real Mina y Pozo de los Azogues en Almadén, y que se condenaba a las galeras y crujía de la villa de Almadén, que era diferente a las galeras de agua. Y esto era lo peor que le podía caer a un condenado, el servicio en las minas de Almadén. O sea, era lo más temido porque morían a chorro. De cada 100 presos podían sobrevivir a su condena como mucho, pues, 20, y el que no moría salía con la cabeza pues perdida por las inhalaciones. O sea, mientras esperaban sentencia, los procesados cruzaban los dedos rogando que no me caiga Almadén, que no me caiga Almadén, que no me caiga Almadén. Esto no quiere decir que el remo acuático fuese mucho mejor, porque tampoco quedaban muchos vivos tras la experiencia. O sea, los galeotes que salieron mejor parados fueron precisamente los que liberó el caballero de la triste figura en una de sus quijotadas masonadas y en las que pasó lo que tenía que pasar, o sea, en cuanto los dejó libres. Los condenados acabaron revolviéndose contra sus libertadores y bueno, y la emprendieron a pedradas con Don Quijote y Sancho, ¿no? Hasta Rocinante recibió estopa. En la época de Cervantes a uno lo mandaban a galeras por menos de nada, estornudabas en la dirección equivocada y ya le dabas la excusa perfecta para que te tuvieran, dale que te pego al remo, un mínimo de 2 años en las naves de la corona. Se necesitaban tantos brazos para mover los barcos que la condena para casi todos los delitos era remar, remar y remar. O sea, los castigos a azote y galeras eran tan comunes que quedaron como frase hecha para designar la escasa variedad de la comida normal. O sea, si en una casa se comía sopa con un poco de tocino y al día siguiente había de nuevo sopa con tocino y al otro también, pues la pregunta quejumbrosa era, ¿otra vez azotes y galeras? Y pues yo estoy todo el día de azotes y galeras, Nunca un monarca estuvo tan contento con los altos índices de inseguridad ciudadana en su reino como Felipe II, que cuando la delincuencia bajaba se llevaba un disgusto. En realidad, los galeotes eran criminales al servicio de la corona y eran sus brazos los que movían la gran armada española. Sin ellos, bueno, no habrían sido posibles victorias como la de Lepanto, ¿vale? El rey llegó a tales extremos con su avidez de galeotes que en varias ocasiones metió prisas a la justicia para que las condenas fueran rapiditas y sin posible apelación, o sea, hasta que llegó a premiar con 2 ducados al alguacil que prendiera a algún delincuente que pudiera ser condenado a galera. Naturalmente todos los barcos llevaban vela, pero como Felipe II echó el resto en la expansión por el Mediterráneo, en esas aguas más tranquilitas los vientos no siempre arreciaban como para mover naves. Por ello, cuanto más galeotes hubiera, mejor se aseguraba el avance de la flota. En aquellos momentos, la aplicación de la justicia estaba al servicio de los intereses del rey, es decir, la pena tenía que ser útil a la monarquía, o sea, dicho más claro, era rentable condenar a galera. Felipe II, no obstante, no tiene el copyright de las condenas a galera. La corona de Aragón fue la pionera en utilizar a convictos para remar en cuanto se percataron de que las penas aplicadas no eran eficaces. Ahí a los ladrones se les cortaba las orejas, una o las dos, dependiendo de lo que pues hubiera hecho, ¿no? Hasta que las autoridades pensaron que era una tontería tener por ahí a los ladrones desorejados cuando era mucho más útil mandarlos a galera. Y la primera legislación sobre el particular es de 1530, bajo el reinado de Carlos V, cuando se facultó a los jueces a conmutar las condenas de destierro o las mutilaciones corporales por un servicio temporal en galera. Y a partir de la época del emperador, cuando las sentencias acabaron reduciéndose prácticamente solo a azotes y galeras, la condena a remar fue el destino. Sí, el destino estrella del sistema penal de los Asturias.
En la Castilla de Cervantes, las cárceles depositarias de galeotes eran las de Soria y Toledo. Allí guardaban su suerte hasta que emprendían camino hacia el puerto donde les tocara embarcar, a patita, claro, y con grillete, no que veas que la por un caballo. Cuando salían de la cárcel se les hacía confesar y comulgar y se les daba un par de alpargatas a quien no tuviera. Por lo general marchaban 12 galeotes encadenados, acompañados de un alguacil, 6 guardias y un asemilero, que era el tipo que llevaba como una, ¿cómo no? O sea, llevaba una mula, ¿vale? Pero los galeotes con los que se encontró Don Quijote iban poco custodiados porque eran 12 chorizos los coltados por el alguacil y 4 guardias. Los que saben de esto dicen que puede haber dos explicaciones. Una, que Cervantes decidiera que fueran menos guardias como recurso para justificar que Quijano pudiera liberarlo fácilmente, y la otra explicación tiene más que ver con la picaresca, ¿no? Porque el alguacil recibía una paga por custodiar a los galeotes y el dinero con el que pagar a los 6 guardias que los acompañaban. Si solo contrataba a 4 escoltas, se quedaban con la paga de los otros 2. Las últimas condenas a galeras de los tribunales españoles están documentadas en 1803, principios del siglo XIX, aunque a mediados del XVIII ya comenzaron pues a dejar ver su escasa utilidad militar, dado que la Armada Española se movía sobre todo por el océano y bueno, y más allá del empleo de la fuerza bruta, se había avanzado ya un poquito en técnicas de navegación, ¿vale? De los astilleros continuaron saliendo galeras, pero ya muy pocas. Y fue Felipe V quien eliminó la pena de galera, Carlos III el que volvió a ponerla y Carlos IV quien la suprimió definitivamente. Ahora bien, cuando flojeó el envío de convictos a galera, no creamos que los presos se quedaron viviendo de la sopa boba tumbados en una cárcel o charlando con alguien preocupado por su rehabilitación y reinserción en la sociedad. Le buscaron otros trabajos y fue entonces cuando algunos comenzaron a echar de menos que los hubieran condenado a galera. La única explicación posible es que siempre se quiere lo que no se tiene. Ya está. Porque cuando se informa uno de cómo era la vida a bordo de un galeote, no se puede imaginar nada peor. Es difícil concebir la que debió de ser aquello. O sea, no sé, o sea, es que de verdad, solo viendo cómo era el día a día de los galeotes durante los 2, 5, 10 años de condena, ya acabas mareado perdido. Pero no de ese mareo de mar, que es de los peores mareos del mundo, sino de asco, ¿entienden? Y enseguida comprobaremos que no hay vida más guarra que la del galeote. El rey Felipe II, que ya ha quedado dicho, sufría de ansia viva de galeote, como diría, iba a decir como diría José Mota, que es verdad, el tema de la ansia viva. Los necesitaba a puñados, ¿no? Porque muchos morían y había que sustituirlos. Y antes de que llegara la fiebre de reclutar el galeote, además de esclavos berberiscos y turcos que eran condenados de por vida a estar agarrados a un remo, los habían voluntarios y se llamaban los buenaboyas. Pero el tiempo demostró que no eran suficientes en número, no digo yo. O sea, y bueno, tampoco hay que engañarse. O sea, mejor tener un galeote gratis que un buena boya cobrando. Así que bueno, las galeras no se usaban solo para batallar a lo grande. También se empleaban para escaramuzas contra los piratas berberiscos, que se pusieron muy pesados y obligaron a desplegar una vigilancia constante a lo largo de todo el Mediterráneo, o sea, desde Cataluña hasta Cádiz. Debe de ser por eso que la llamaron Armada de la Guarda de las Costas de España. ¿Y quién movía todo eso? ¿Mediterráneo arriba, Mediterráneo abajo? Pues los galeotes, que estaban en la parte de abajo de la galera, dale que te pego. El galeote siempre estaba en la galera, de la que no salía a no ser que estuviera enfermo, muy enfermo. O sea, una vulgar gastroenteritis no valía para que te desembarcaran y te llevaran al hospital. No. O sea, si la galera no estaba de patrulla, si estaba amarrada en puerto, el galeote se quedaba en su puesto, en su banco, engrilletado en su cárcel, en su galera. O mejor dicho, iba a decirle mal, el mar era la cárcel del galeote y la galera su celda. El condenado estaba permanentemente encadenado, o sea, menudo trabajo hubiera supuesto estar embarcando y desembarcando galeotes para llevarlos de la cárcel a la galera y de la galera a la cárcel. No, este obligado sedentarismo
lleva emparejado irremediablemente una asistencia entre guarrerías. Como no podían estar desencadenando a los condenados cada vez que uno tenía que ir a hacer pi, se puede uno imaginar cómo olía una galera. ¿Entienden? Algo que parece claro que no preocupaba la verdad que las autoridades, porque estas condiciones se mantuvieron hasta mediados del siglo XVIII. En Cartagena, cuando los barcos no tenían que salir a pegarse con nadie, estaban amarrados en el puerto y los galeotes amarrados en el barco. Y como no era plan tener un montón de tíos mano sobre mano dentro de la galera, les pusieron a trabajar en la construcción del arsenal de Cartagena. O sea, que todos los días tenían que desplazarlo desde las embarcaciones hasta los lugares de trabajo, lo que dio lugar, bueno, a muchas protestas, tanto por el mal olor que estos despedían como por la peste que salía de las galeras usadas como alojamiento. O sea, el hedor debería de haber sido tal que, aunque el viento marino dispersa los aromas, dicen que incluso en alta mar podía detectarse la presencia de una galera. Pero de esto no se le puede echar la culpa a los galeotes, sino a las condiciones de la condena. En cada galera iban entre 100 y 150 galeotes, que venía a ser como el 75% de todos los hombres a bordo. O sea, ellos eran la fuerza bruta, los que movían la nave, y por eso sumaban la mayoría. Había unos 25 bancos a babor, ¿vale?, que es izquierda del barco mirando a proa, y otros tantos a estribor. En cada uno de ellos había 4, 5 o 6 hombres encadenados y dándole al mismo remo todos a la vez, siguiendo las órdenes del cómitre, que era quien dirigía la maniobra y arreaba los latigazos. Por lo general, el cómitre era un tipo con muy mala hostia que obligaba a los galeotes a ir sin camisa para que los latigazos pues dolieran más. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué la indumentaria de aquellas pobres criaturas convictas, ¿vale? Porque al principio, cuando salían del puerto, debían ir muy guapos, ¿no?, uniformados y todo, pero al cabo de unos días eran ya unos desastrados. Se supone que al embarcar le daban 2 camisas, 2 pares de calzones, una almilla colorada, que era una especie como de chaleco muy pegado al cuerpo, un capote para el frío, un gorrito también colorado y un par de zapatos. Pero esto es lo que se supone. Lo que les dieron de verdad es otro cantar. O sea, si alguien se está preguntando si había forma de mantener esa ropa limpia, pues no, ¿vale? Que se olvide. Un cronista de la época escribió que la ropa interior de un galeote se lavaba con el sudor que emanaba de los cuerpos. O sea, sencillamente, se podría puesta, ¿vale? Y lo peor eran las consecuencias de los mareos. Como el mareo del mar es terrorífico, recomendaban a los galeotes que los días previos a embarcar olieran mucho el mar, pero que no lo miraran y que comieran poco. O sea, daba igual, por muchas precauciones que tomaban en tierra, en cuanto embarcaron se les iba la vida por la boca y los ponían todos perdidos. Y pese a tanta mugre y tal variedad de inmundicia, la galera la limpiaban una vez al mes. Baldeaban la cubierta, fregaban y cuando se ponían finos incluso la perfumaban, si es que había. Restregaban romero por las maderas para dejar el buen olor y así se supone que tenían que aguantar hasta el mes siguiente. Lo cierto es que acostumbrarse a vivir entre tanta guarrería trajo como bondad que el galeote se reforzara y creara muchas defensas. Y bueno, los tripulantes y los condenados de una galera estaban preparados para aguantar piojos, chinches, sarna, pulgas. Vamos, que un humano de hoy en día estaría frito en media hora. La apariencia del galeote se completaba con un buen corte de pelo que los identificara como tal, o sea, los pelaban al cero para que en primer lugar evitar que se les empadronaran los piojos y en segundo para que si lograban escapar se los pudiera reconocer de inmediato como fugados. Esto por lo que respecta a los cristianos, porque el look de los galeotes musulmanes variaba, o sea, el pelo no se cortaba al cero, sino que les dejaban un mechón largo por respetarle su creencia de que si morían seguramente ahogados, pues los ángeles podrían tener de dónde agarrarlos para llevarlos al paraíso. Una de las muchas y variadas películas post-mortem que se montaban los humanos. Si la galera se iba a pique, extremo más que probable en las naves de guerra, pues a veces aparece un alma caritativa que desencadenaba a los galotes para que se apañaran e intentaran salvarse, pero eso no ocurría muy a menudo. Normalmente aquello era un sálvese quien pueda y como pueda. Pero aunque tuvieran esta segunda oportunidad, pues a la mayoría les daban exactamente igual que lo soltaran porque no sabían nadar, así que lo más normal es que desencadenados o no, pues acabaran en el fondo con la galera. Y en mitad de la batalla, los galeotes se llevaban en la peor parte, porque además de recibir los cañonazos sin poder moverse del sitio, durante las maniobras de ataque, el esfuerzo que tenían que hacer era sobrehumano. Que si ahora todo favor, que si luego todo a estribor. Eso sí, ellos eran los primeros interesados en remar muy bien para salvar el pellejo. Si venía el enemigo, no hacía falta animarlo. En ese caso, remaban como locos.
y además sabían hacerlo, pero no porque le dieran cursos subvencionados de formación de remo. Precisamente la condena a galera era de un mínimo de 2 años porque se suponía que uno, te lo pasabas en práctica aprendiendo a bogar, lo que viene a ser el galeote becario. En un banco de remeros había uno que era el que más sabía, llamado bogavante, no hay que confundirlo con el que se echa el arroz, ¿vale? Y luego otros 4 que aportaban la fuerza bruta, entre ellos el becario. Y por último, y para rematar, la nomenclatura de estos remeros forzados. El conjunto de todos los galeotes recibía el nombre de chusma. Y alrededor del 20% de esa chusma moría antes de recuperar la libertad. Si no los mataba el enemigo, los mataba la guarrería. Cervantes viajó muchas veces en galera, convivió con la chusma y con toda aquella suciedad, mostró mucha delicadeza y finura al escribir el Quijote, pero a bordo debía de ser tan guarro como los demás, porque las condiciones higiénicas de los galeotes eran tremendas, pero las de la soldadesca que viajaba arriba, no, la verdad es que no eran mejores. Y eso que ellos, a diferencia, no iban encadenados, pero eran igual de guarros. Pues eso, y lo digo de chusma, o sea que es verdad, o sea que lo llamaban así, no porque chusma de que conocemos la chusma de hoy en día, no, sino que lo llamaban así, chusma, era el nombre, ¿vale? Bueno, no, por si acaso alguno me diga, no, ¿cómo? No, es que se llamaban así. Bueno, pues nada, nos vemos mañana, hasta luego.